Muy buenos días, tardes y noches para todos. Sean cordialmente bienvenidos al último día de las primeras de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante todo este mes en los eventos organizados por el AAPG y la Sociedad de Ingenieros Geodestas Geomáticos y Mensores de Venezuela, SIGMA. Mi nombre es Ariana Sánchez. Quiero agradecer a todas las personas que se encuentran conectadas en esta conferencia titulada El GNSS como sensor en la atmósfera neutra, que será dictada por el profesor Víctor Cioce. Con respecto al profesor Víctor, podemos decir que es doctor en ingeniería e ingeniero geodesta egresado de la Universidad del Zulia, con maestría en ingeniería ambiental. Además, agrimensor. Cuenta con una amplia experiencia en docencia e investigación en tópicos relacionados con sistemas y marcos de referencia geodésicos, fundamentos y aplicaciones del GNSS y estudios atmosféricos basados en técnicas satelitales. Fue presidente del grupo de trabajo número 1 de sistema de referencias de SIRGAS durante el periodo 2015-2020 y responsable del Centro de Análisis SIRGAS operado por Luz entre los años 2009 y 2019. Actualmente coordina las cátedras de Geodesia Satelital y Geodesia Física en la Escuela de Ingeniería Geodésica, siendo jefe del Departamento de Geodesia Superior, y es el director de la División de Investigación de la Facultad de Ingeniería. Las preguntas o comentarios que surjan pueden ser escritas a través de la sección de preguntas y serán atendidas una vez finalizada la presentación. Bienvenido, profesor Víctor. Desde este momento le dejo la palabra. Hola, muy buenos días. Ante todo, quisiera agradecer por la invitación a participar en esta serie de ponencias en el marco del aniversario número 63 de la Escuela de Ingeniería Geodésica de la Universidad del Zulia, esperando que esta presentación sea del agrado y el interés de la audiencia. Esta vez la idea es dar a conocer algunos aspectos generales que permiten al geodesta estudiar la atmósfera baja empleando el GNSS como un sensor. Así que podemos comenzar. La atmósfera terrestre, tal como la conocemos, compleja, dinámica, donde ocurren procesos dependientes del flujo de energía que proviene del Sol y de las interacciones con otros componentes del sistema Tierra, es el medio de propagación de las señales electromagnéticas utilizadas por las técnicas geodésicas. El BLBI, el GNSS, el DORIS emplean señal en el espectro de las radiofrecuencias, SLR emplea láser, la altimetría satelital y el INSAR utilizan el espectro radar o señal en el espectro del radar. En todo caso, las condiciones de la propagación de estas señales comienza a verse afectada debido a las propiedades muy particulares de dos regiones muy bien diferenciadas, la ionosfera y la atmósfera neutra o atmósfera baja, como también se le conoce. Luego, en el caso del SST, es decir, rastreo satélite a satélite, y la gradiometría satelital o SGG, puesto que las plataformas se encuentran en órbita, una órbita baja, la atmósfera genera fricción y altera el proceso de observación que se lleva a cabo. De esta manera, desde el punto de vista de la estimación de parámetros geodésicos, la atmósfera representa una fuente potencial de ruido sobre las observaciones o sobre las observables propias de cada técnica. Pero justamente ese ruido resulta de gran interés para las ciencias de la atmósfera, ya que a través de este es posible obtener información relevante para la comprensión y modelado de esta capa o este componente del sistema Tierra. Esto ha permitido establecer la sinergia entre la geodesia y las ciencias de la atmósfera mediante el seguimiento de los llamados efectos atmosféricos, causados por el estado de la ionosfera, el estado de la atmósfera neutra, la carga por presión atmosférica, la variación en el campo gravitatorio terrestre y la variación en la rotación de la Tierra. Con GNSS, en modo particular, podemos ofrecer respuestas sobre estos tres que están indicados dentro del cuadro rojo, estos que vemos acá,
siendo la refracción de la señal el centro de atención para la meteorología y la climatología. Sobre el GNSS sabemos que se considera la principal técnica para el posicionamiento geodésico, ofreciendo niveles de calidad que se ajustan a las necesidades de cualquier proceso de adquisición geoespacial, siempre que se utilice de forma óptima, por supuesto. Por otro lado, existen aplicaciones que no persiguen la generación de algún producto con carácter geoespacial. Digamos, aplicaciones especiales, aplicaciones particulares de la técnica geodésica que lo asumen como un sensor. Este sensor solo capta el estado o la respuesta física de un medio ante cierta acción. Por supuesto que el funcionamiento de este sensor, entre comillas, es implícito al proceso observacional. Es decir, debe haber un receptor GNSS instalado en cierto lugar que recibe las señales emitidas desde los satélites de las diferentes constelaciones, y por otro lado debe implementarse cierta metodología para la estimación de parámetros de interés a partir de las observaciones. Gran parte del trabajo recae quizás en el análisis de los resultados provenientes de dicho proceso de estimación, pues es indispensable la evaluación apropiada, bien sea de los cambios en la posición o de las alteraciones en la señal recibida. Independientemente, se trata de un análisis de variaciones temporales que ofrece información de interés para estudios geofísicos, oceanográficos, hidrológicos, atmosféricos, todos ellos basados en la técnica GNSS. En esta imagen tomada de la UNAFCO se ilustra muy bien cómo el GPS, o extendiendo la idea, el GNSS, ofrece información sobre eventos, sobre fenómenos que ocurren en la superficie terrestre, en la atmósfera y en general en el sistema Tierra. Pueden verla con mayor detalle desde esta dirección, aquí abajo a la izquierda, y bueno, de la página de la UNAFCO. De verdad que la imagen es una panorámica, ofrece una buena visión del alcance que tiene el GNSS para este tipo de aplicaciones. Ahora bien, en el caso específico de la atmósfera baja o atmósfera neutra, una forma de emplear GNSS como sensor es analizando la refracción de la señal. Sabemos que la refracción es un fenómeno que ocurre cuando cambian las propiedades del medio de propagación. Y en la atmósfera neutra encontramos, por un lado, gases neutros, como el oxígeno, el nitrógeno, el argón, entre otros, y por otro lado, el agua en su fase gaseosa, es decir, el vapor de agua. Esta composición hace que la señal GNSS se vea retardada, tanto códigos como portadoras, en su viaje desde el satélite hasta el receptor. Y además provoca una curvatura del rayo de manera muy considerable. La composición de la atmósfera neutra define entonces los rasgos de la refracción, de manera que se tiene un efecto de refracción debido a la componente hidrostática, es decir, gases neutros, y otro debido a la componente no hidrostática, es decir, debido al vapor de agua. Si queremos tener una idea cuantitativa, pues la parte hidrostática ejerce aproximadamente el 90% del efecto. Estamos hablando de un retardo de 7.7 nanosegundos en el tiempo de arribo de la señal. Eso equivale aproximadamente a 2.3 metros de error si estamos a nivel del mar y si estamos recibiendo una señal proveniente desde un satélite ubicado en el cenit. El error se hace mayor mientras se reduce el ángulo de la señal, el ángulo de elevación. El otro 10% restante del efecto de la refracción se atribuye al componente no hidrostático. Para poder evaluar el efecto se recurre a una magnitud conocida como refractividad, denotada como N mayúscula, que se relaciona con el índice de refracción. Y esta es evaluada por separado, una parte hidrostática y una parte no hidrostática. En general, la refractividad es una función de la presión, la temperatura, la humedad y ciertos parámetros termodinámicos propios de la atmósfera. En todo caso, siempre estamos acostumbrados, o casi siempre hemos estado acostumbrados a ver la refracción en la atmósfera neutra como una fuente de error. Ya lo habíamos mencionado de forma muy breve anteriormente.
pero para las ciencias de la atmósfera es justamente la variable de interés. En ambos casos, la refractividad, bien sea hidrostática o no hidrostática, o el retardo hidrostático o no hidrostático, se determina durante el análisis de las observaciones GNSS y por ello se toma la dirección del cenit como referencia y, como es de suponer, el retardo cenital total o ZTD se compone de la respectiva contribución por los gases neutros, el retardo cenital hidrostático ZHD. Este se modela con alta precisión al conocer la presión atmosférica en el sitio de observación, aplicando, por ejemplo, el conocido modelo de Saasta-Moinen. También hay otras maneras de conocer el retardo hidrostático, pero quizás en el ámbito del GNSS este modelo de Saasta-Moinen es el más reconocido. En cuanto a la contribución del vapor de agua o el ZWD, retardo cenital no hidrostático, este se debe calcular en el mismo proceso de estimación GNSS, es decir, que representa una incógnita adicional dentro del proceso de ajuste. Y esto es debido a que la distribución espacio-temporal del vapor de agua es altamente variable y por ende es muy difícil modelarlo. No quiere decir que no existan modelos matemáticos para este tipo de estimación. Sin embargo, desde el punto de vista del GNSS, conviene más estimarlo dentro del proceso de ajuste que modelarlo de forma independiente. Si además en el proceso de cálculo consideramos funciones de mapeo para proyectar el retardo a cualquier otro ángulo de elevación y la asimetría simultánea de la atmósfera neutra, entonces es posible determinar el retardo total inclinado. Esto, repito, es lo común en cualquier proceso de estimación GNSS. Por razones de simplicidad se omite aquí el formulismo, pero podemos decir que todo el modelo matemático, todo el tratamiento matemático ya está estandarizado y en los procesos de estimación geodésicos satelitales lo más conveniente es ir a las convenciones del IERS. Ahí están definidos los modelos y por qué utilizar esos modelos para hacer nuestros cálculos geodésicos basados en observaciones, en este caso GNSS. También hay otra forma de aplicar el GNSS como sensor atmosférico, no basado en tierra, según estas generalidades que acabo de describir, sino basado en satélites artificiales. Es decir, mediciones GPS hechas en otros satélites artificiales. Me refiero al caso específico de la radioocultación, que no estamos tratando en esta ocasión. Ok. Ahora, con la estimación del retardo troposférico, en un mismo proceso de cálculo GNSS, es posible hablar sobre meteorología GNSS. Se trata de una aplicación que viene desarrollándose desde los años 90 y ya a la fecha es reconocida como una técnica de observación meteorológica complementaria a nivel mundial. Puedo mencionar, por ejemplo, el caso de la Organización Meteorológica Mundial, que ha hecho este reconocimiento y, bueno, así como esta organización, hay otras que han atribuido al GNSS ciertos beneficios y ciertas ventajas desde el punto de vista de la estimación meteorológica y el modelado meteorológico y climático. Los procesos propios de la meteorología GNSS se orientan a la determinación del vapor de agua integrado, o IWB por sus siglas en inglés. También podemos determinar una cantidad que está relacionada al vapor de agua integrado, que es el vapor de agua precipitable, o PW por sus siglas en inglés. De manera más específica, el vapor de agua integrado se obtiene del retardo no hidrostático, ¿sí? Según el formulismo que estamos viendo acá. Sí, un formulismo relativamente sencillo. Sin embargo, ahí están involucrados ciertas constantes termodinámicas, la temperatura de la atmósfera, ¿no? Y en términos muy generales, brevemente lo puedo decir, la calidad de la estimación del vapor de agua no solamente va a depender de la calidad del retardo no hidrostático que proviene de la estimación GNSS, sino justamente de la temperatura media de la atmósfera. Y aquí, bueno, hay tratados, muchos tratados que se han hecho a nivel mundial, muchos trabajos, para determinar cuál es la mejor forma
de obtener la temperatura media de la troposfera. Bueno, es bastante interesante este tema, pero lo común es utilizar una relación lineal, tal cual como esta que estamos viendo aquí, y miren que el modelo no es nuevo, es de los años 90. Por cierto que estos autores son, digamos, los pioneros en esto de la metrología GNSS. Hasta la fecha, a nivel mundial, este es el modelo que se sigue utilizando, esta relación lineal. Claro que han habido adaptaciones a ciertas regiones o adecuación de las constantes, de las variables, etc. Pero volviendo a líneas generales, de esto se trata, ¿no? Entonces, el vapor de agua integrado va a depender no solamente del retardo, sino también de este valor, la temperatura de la atmósfera. Ok. Volviendo aquí a lo que estamos comentando, estas notas que estamos comentando sobre la metrología GNSS. El gran éxito y el potencial que se le ha atribuido a esta aplicación particular de GNSS se ha sustentado en el despliegue de infraestructuras geodésicas funcionales y modernas. No solo la estimación puede hacerse en modo postproceso, sino también en tiempo real, no solo mediante estimación relativa, sino también absoluta, ¿sí? Entonces vemos la versatilidad de la estimación. Otro aspecto relacionado con la metrología GNSS es la gran facilidad que justamente ha aportado el despliegue de estas infraestructuras geodésicas a nivel mundial. Redes GNSS que, por ejemplo, se utilizan para densificar o para establecer y densificar los marcos de referencia geodésicos. Entonces, podemos aprovechar esa infraestructura observacional para este tipo de trabajos. Y, por supuesto, mientras más densa sea la red continua, GNSS, mejor será la caracterización propia de la atmósfera neutra y, en consecuencia, la obtención de productos meteorológicos. Es esta condición la que justamente le permite superar limitaciones asociadas con los sistemas convencionales de observación meteorológica, que las podemos resumir en dos términos: resolución espacial y resolución temporal. Es decir, con la metrología GNSS, estos problemas o estas limitaciones, vamos a decirlo así, se ven superadas. No estoy diciendo que la metrología GNSS sustituye a las técnicas clásicas de la metrología, estoy diciendo que se complementan. La debilidad de una la solventa la otra. Puesto que la meteorología GNSS puede desarrollarse aprovechando las redes geodésicas continuas, el procesamiento también entra en juego. El procesamiento y análisis de forma rutinaria. Entonces, al momento de hacer estos cálculos rutinarios, caso, por ejemplo, de Sirgas, la red Sirgas-Con, que se calcula semana tras semana, tomando ese ejemplo, podemos determinar sobre una base temporal estable el retardo y el vapor de agua integrado en un mismo proceso. En otras palabras, estoy tratando de decir que existen centros de análisis que contribuyen con estas tareas, o bien centros que se establecen de forma específica, de forma única, para el cálculo meteorológico y climático. A nivel mundial hay muchas experiencias que tratan sobre estos detalles. Todo esto permite entrever la sinergia entre la geodesia y la meteorología, a la que hacía referencia previamente, que se materializa, por ejemplo, con los modelos numéricos para la predicción del clima, que están siendo alimentados con este tipo de productos GNSS al momento de efectuar la asimilación de datos. La asimilación es el proceso matemático que da origen a los modelos numéricos para la predicción del clima. Esto tiene gran relevancia no solo desde el punto de vista meteorológico, sino para estudios climáticos en general a corto, mediano y largo plazo. Bien, en Luz hemos desarrollado ciertas experiencias en el tema del sensoramiento atmosférico vía GNSS, esto gracias al funcionamiento del Centro de Análisis Sirgas, y de ahí podemos mencionar los hitos o los adelantos más relevantes, muchos de ellos a cargo de estudiantes que eventualmente realizaron sus trabajos de grado, hoy en día ya son egresados, y bueno, siempre mi mayor consideración y agradecimiento a ellos. Si están conectados, bueno, muchos saludos. Comenzamos nosotros en 2009 a trabajar con estos temas. Por primera vez en Venezuela utilizamos el GPS para cuantificar el vapor de agua atmosférico en una estación piloto, en este caso Maracaibo,
una estación Circascom. Luego extendimos el trabajo para evaluar la factibilidad, implementamos modelos climáticos para calcular parámetros tropoféricos, hicimos comparaciones con GLONASS. Una comparación bastante interesante también fue la comparación, valga la redundancia, entre el vapor de agua calculado vía GPS y aquel que es registrado por el sensor MODIS a bordo de las plataformas Terra y Aqua. Quienes trabajan con sensoramiento remoto seguro que conocen bien esto de MODIS, ¿no? Bien, luego evaluamos la factibilidad o las ventajas que tiene el PPP para la estimación tropoférica. Hemos trabajado con estimaciones multitemporales, ¿no? Lo más reciente, el año pasado, estuvimos trabajando para ver qué ventajas puede tener la implementación de una actualización de la función de mapeo, la función de mapeo de Viena, en cuanto al cálculo de posición y de retardo. Todos estos trabajos, por supuesto, están disponibles con mucho gusto. Es cuestión de ponernos en contacto. Siempre es bueno que otras personas revisen estos trabajos y nos digan cómo poderlos mejorar. Esa es la intención siempre. Y bueno, poco a poco, ¿no? Prácticamente todos estos trabajos, lo que traté de resumir en la diapositiva anterior, siempre nos hemos concentrado en estimación en postproceso, en modo postproceso. Bueno, es una estimación dirigida no solamente al cálculo de coordenadas, sino también del retardo. Como dije anteriormente, aprovechamos en una sola corrida, en un solo procesamiento, la estimación de diferentes variables. Entonces, en este caso, coordenadas cartesianas de las estaciones y los valores asociados al retardo tropoférico. Concentrándonos, por supuesto, en las estaciones del control geodésico continuo nacional, en este caso, las estaciones REMOS iniciales, las primarias, ¿no? Primarias quiero decir las primeras que se instalaron en el país, Maracaibo, Barinas, Caracas, Cumaná. Luego, a partir de 2015, comenzamos a considerar las estaciones COCONET que se instalaron en el país, ¿sí? Y bueno, poco a poco hemos venido adelantando estos temas. En estos cálculos se utiliza, y podemos entender, ¿no?, que se utilizan plataformas de procesamiento rigurosas, también llamadas científicas, ¿no? Utilizamos o aplicamos, mejor dicho, convenciones y estándares en materia de estimación geodésica para trabajar siempre aplicando los modelos más sofisticados, los modelos más actuales. Estos estándares provienen del IERS, ¿no? Ya lo mencionaba también antes, las convenciones del IERS, los estándares del IGS, los estándares propios de CIRGAS. Y además la estrategia de procesamiento también debe ser rigurosa y acorde a lo que estamos buscando. En este sentido, los resultados han venido mostrando una consistencia muy buena, comparable con los propios del IGS, y un aspecto, un avance significativo fue la adopción del PPP, posicionamiento de punto preciso, como modelo de estimación GNSS para recuperar parámetros troposféricos, mostrando ciertas ventajas con respecto al procesamiento habitual por dobles diferencias. Para muestra, vemos acá una comparación del cálculo del retardo cenital no hidrostático, también llamado retardo húmedo. Lo que pasa es que no es tan correcto decirlo así. El retardo cenital no hidrostático, vía dobles diferencias en la serie que vemos arriba, y abajo, para una misma estación, el mismo cálculo, pero aplicando PPP. Para una estación de prueba, en este caso la estación CN39, Quebrada Arriba, esa está ubicada en el estado Lara, es una estación COCONET. Vemos entonces una serie temporal que cubre los años 2015 y 2016. Las series no están filtradas, sin embargo, fácilmente se aprecia que ambas describen la misma tendencia y la misma amplitud. Es cuestión de detallar ambas series. Pero en la serie por dobles diferencias, es decir, la de arriba, se presentan valores atípicos que se interpretan como ruido y que no están presentes en la serie PPP o en la serie estimada vía PPP. Estas discrepancias se pueden atribuir a una característica básica de la estimación relativa, y se trata de la correlación entre los parámetros que están involucrados en una misma línea base. Tal que cualquier sesgo no tratado en una estación se va a propagar hacia la otra estación de forma directa, hasta la otra estación que define la línea base, y por supuesto esto afecta el resultado.
Podemos apreciar entonces una ventaja de la estimación PPP, pues esta no depende de lo que ocurra en otras estaciones. Además que el proceso de cálculo consume menor tiempo de cómputo y eso ciertamente es muy beneficioso. A nivel de calidad de los resultados, si bien vemos la misma tendencia, la misma amplitud, etcétera, la consistencia interna, la precisión en términos de desviación estándar, la diferencia es apreciable. En dobles diferencias obtenemos en líneas generales para cualquier estación más o menos 2 milímetros, pero los cálculos vía PPP miran la diferencia 0.6 milímetros, mucho menos de 1 milímetro. Pero repito, esto es consistencia interna, que para efectos de análisis, por supuesto, influye y nos permite inferir la bondad que tiene el PPP para este tipo de estimaciones. De hecho, el IGS hace algunos años, no recuerdo exactamente cuándo, pero hace algunos años ya migraron todas sus estrategias de cálculo del diferencial o del relativo, mejor dicho, al PPP, justamente por esta característica que he estado tratando de explicar acá. Bueno, ¿qué otros trabajos hemos podido realizar que les traigo acá? A ver, la comparación que hemos hecho con otro tipo de observación, ¿no? En relación al uso de otro tipo de observación distinta al GPS, hemos aprovechado el rastreo mixto de las estaciones REMOS y así, por ejemplo, podemos mostrar estos resultados para la estación Guasdualito, allá en el Apure. En general, bueno, estamos hablando de estimaciones lonas, ¿no? Entonces, en general, las estimaciones del retardo no hidrostático son consistentes entre sí al utilizar GPS y GLONASS por separado. Para esta experiencia también hicimos los análisis combinando GPS y GLONASS en una misma estimación y los resultados ciertamente son muy similares, ¿no? En el mismo orden que estamos viendo aquí en pantalla. Podemos ver algunos valores de las diferencias máximas, mínimas y medias, diferencias que se mantienen en un mismo nivel, tanto para Guasdualito como para las otras estaciones que consideramos para este trabajo. Y bueno, una limitante fue la baja disponibilidad y la baja continuidad también de las observaciones. Y bueno, vemos los vacíos en las series de tiempo. Esto, por supuesto, tiene cierta influencia en la calidad de los resultados, pero para efectos del trabajo que quisimos hacer, los resultados fueron satisfactorios porque vemos que GLONASS también ofrece esta posibilidad de ofrecer, ¿no? De ofrecer parámetros tropoféricos. Ok. Retomando lo inicialmente planteado sobre la obtención de productos tropoféricos, productos atmosféricos en luz, mediante el procesamiento GNSS rutinario de SIRGASCON, que incluye o incluía las estaciones del país, a la fecha se dispone de series temporales del retardo hidrostático y del retardo no hidrostático que abarcan todo el periodo operativo que han tenido las estaciones. Estas estimaciones de largo plazo, así se conocen, estimaciones de largo plazo, bien pueden contribuir con el desarrollo de la meteorología y la climatología en Venezuela, pues permiten caracterizar de manera independiente a los sistemas clásicos de observación climática, aquellos procesos físicos que tienen lugar en la atmósfera baja y que influyen de una u otra manera en la sociedad en general. Sí, esto también es importante hoy en día. Claro que esto tomaría mayor relevancia al disponer de una red GNSS operativa y quizás hasta más densa. Y ojo, no estoy diciendo una red GNSS más densa para efectos de control geodésico, no, estoy sugiriendo, estoy mencionando la ventaja que pudiera tener una red mucho más densa para este tipo de trabajo, o sea, para aplicaciones meteorológicas y climáticas. Sin embargo, con este tipo o con estas series multitemporales, podemos distinguir claramente esa transición entre los periodos de sequía y de lluvia que rigen en el país año tras año. Es lo que estamos viendo justamente, tomando como ejemplo las estaciones CN39, ¿sí? Quebrada Arriba, y CN41, El Baúl, allá en el estado de Cojedes. La separación entre ambas es de aproximadamente 300 kilómetros. Las series que revelan la variabilidad en el retardo no hidrostático, vemos ciertas similitudes, a pesar de que están separadas entre sí, y esto nos habla mucho sobre nuestra condición climática aquí en Venezuela. Repito, tenemos un clima muy estable. Y bueno, recordemos que el retardo no hidrostático
está relacionado directamente con el vapor de agua troposférico. Podemos notar esas similitudes en ambos sitios y, bueno, o sea, volviendo al tema, ¿no? Tenemos un clima no solamente estable, sino predecible. Tener solo dos estaciones o periodos climáticos, podemos sacar estas conclusiones así, a vuelo de pájaro, sí, para efecto de esta presentación. Claro que esto habría que analizarlo con mucho más detalle, pero lo que quiero es mostrar qué nos ofrecen este tipo de estimaciones multitemporales. Además, ¿sí?, podemos ver ciertas discrepancias, no repito, analizándolo con mucho más detalle, pero esas discrepancias a fin de cuentas pueden ser normales, volviendo a nuestra situación climática estable aquí en Venezuela. Y bueno, en general, este tipo de estimaciones de largo plazo bien pueden facilitar la identificación, el modelado, la determinación de tendencias de fenómenos seculares, estacionales y no estacionales asociados con el clima, con la meteorología y con el clima. Y bueno, por supuesto, con la debida interpretación, bien puede fortalecer los sistemas de monitorización en estas materias a nivel nacional. Entonces, bueno, vemos una ventaja que tiene la obtención o la generación de estos productos. En este sentido, un aspecto que no debe perderse de vista es brindar garantía de homogeneidad en las estimaciones, pues al derivarse de un procesamiento GNSS están implícitos ciertos elementos que, de no ser considerados, pueden conllevar a una interpretación sesgada, ¿no? una interpretación errada. Me refiero, por mencionar algunos, a los cambios en el marco de referencia. Del año 2000 al 2021, el ITRF se ha actualizado creo que 6 o 7 veces, ¿no? Pero bueno, en fin, del ITRF 2000 al ITRF 2014, los cambios son apreciables, no solamente en coordenadas, sino en cualquier otro parámetro derivado vía GNSS. Otro elemento que se considera, que se tiene que considerar para ofrecer resultados homogéneos, son las mejoras en el modelado orbital. La calidad en la órbita en los años 90 no es la misma que hoy en día. Hoy en día es muchísimo mejor la calidad, no solamente en órbita, sino en relojes. Al igual que el modelado de los centros de fase de las antenas, el modelado asociado con las funciones de mapeo. Ya hoy en día se utilizan funciones de mapeo sustentadas en modelos numéricos para la predicción del clima. En fin, todo esto influye. Cambios en la configuración instrumental de las estaciones, ¿sí? Por ejemplo, un receptor que se cambió, una antena que se cambió. Entonces, si no tomamos eso en cuenta, podemos ver la serie de tiempo y decir, no, miren, aquí ocurrió el diluvio universal. No es el diluvio, es que simplemente hubo un cambio que no se vio en un momento determinado, no se hizo el análisis correspondiente y estamos introduciendo un error personal desde el punto de vista de la interpretación. Entonces, eso es importante reconsiderarlo al momento de hablar considerarlo y reconsiderarlo al momento de hablar de estimaciones multitemporales. Y por supuesto lo que tiene que ver con la optimización en las estrategias de procesamiento. Ya veíamos el caso de cómo cambian los resultados vía dobles diferencias y vía PPP. Por tal razón, aquí en Luz hemos efectuado el reprocesamiento de los datos históricos de todas las estaciones, tanto REMOS como las COCONET, recientemente incorporadas desde 2015 para acá, empleando para ello el modelo de estimación absoluta, es decir, el PPP, sobre una misma base procedimental, considerando un mismo marco de referencia, mismo modelado de las fuentes de error, etcétera, etcétera, etcétera. Así que se dispone de series temporales homogéneas y de largo plazo, como la presentada, por ejemplo, aquí para el caso de Maracaibo, que abarca desde el año 2000 al 2014, para Caracas, aquí en la parte inferior, que abarca desde 2006 también hasta 2014, ¿sí? Bueno, y de nuevo, ¿no? Se hace evidente la transición, digamos, estable, entre comillas, entre nuestros periodos de lluvia y de sequía, con ligeras alteraciones como, por ejemplo, la que está señalada aquí para el año 2010, en el caso de la serie de Maracaibo. Recordamos que ese periodo de lluvia en el año 2010 fue bastante intenso en varias partes del país. En el occidente fue muy intenso, bueno, muchos daños, en fin, todo lo que conlleva este tipo de fenómenos de gran magnitud. O sea, fuimos testigos de una alteración en el patrón de lluvia, llovió mucho ese año
y lo estamos viendo en la serie, ¿no? Y lo podemos correlacionar con otro tipo de parámetros meteorológicos y vamos a llegar a la misma conclusión. Pero esto es válido si solo si hacemos un buen procesamiento, y no solo un buen procesamiento, sino un cálculo homogéneo, un cálculo sobre una misma base procedimental en cuanto a datos históricos se refiere, por supuesto, ¿no? Ok, bueno, ahora bien, en cuanto al retardo hidrostático, ¿de qué manera este puede ser aprovechado? Recordemos que en un cálculo rutinario GNSS no solamente se calcula el retardo hidrostático, ¿sí? el retardo, perdón, no hidrostático, el que tiene que ver con vapor de agua. El hidrostático, que se asocia con la presión atmosférica, también está siendo calculado en ese mismo proceso. Entonces, ¿de qué manera podemos aprovechar ese otro parámetro? Hagamos un paréntesis y tomemos en cuenta que las variaciones temporales de la presión atmosférica generan desplazamientos principalmente verticales en la corteza terrestre, y en consecuencia la estabilidad de un marco de referencia cualquiera se verá comprometido. Hablamos entonces de una deformación por carga atmosférica, y conocer cómo varía la presión tanto en tiempo como en espacio resulta necesario si queremos evaluar el efecto a nivel de nuestro marco de referencia. Se sabe que existen diversas formas de recolectar datos de presión atmosférica, quizás la más conocida sea a través de la instalación de sensores meteorológicos. En todo caso, cada uno ofrece sus ventajas, tiene sus debilidades, todo esto, por supuesto, dependiente de la aplicación. Para sitios de observación geodésica, en general, técnicas geométricas, técnicas gravimétricas, sí es recomendable la instalación de este tipo de instrumental, de manera que se encuentren colocalizados con la estación geodésica. Pues si conocemos condiciones meteorológicas a partir de la presión, la temperatura y la humedad, se contribuye al modelado de las observables, ¿no? De buena manera. Sin embargo, no es común que encontremos este escenario, al menos no cuando se trata de estaciones GNSS. Y para muestra, bueno, en la red Sigascon es muy bajo el porcentaje de estaciones que están conectadas con sensores meteorológicos. Si mal no recuerdo, la única red nacional que sí cumple esta recomendación es la del Ecuador, la RECME. En cada una de sus estaciones funciona el receptor GNSS y el sensor meteorológico. Si mal no recuerdo, es la única red nacional. Pero en general, de las 400 y tantas estaciones de la red Sigascon, repito, muy pocas tienen un sensor meteorológico colocalizado. Pero es que hay que considerar también que instalar este otro instrumental y mantener este equipo, este instrumental, supone un esfuerzo adicional. Pues se requiere calibración periódica, mantenimiento preventivo, si queremos garantizar la calidad de sus registros, ¿no? Y todo esto, por supuesto, influye no solamente en la logística, sino en la parte económica del ente que se encarga de administrar las estaciones. Por estas y otras razones, obtener datos puntuales de la presión atmosférica resulta algo complicado. Y es justo aquí donde los actuales modelos numéricos para la predicción del clima juegan un rol de importancia. Pues hoy en día sabemos que gracias a la alta confiabilidad que ellos tienen, gracias a la rigurosidad implícita en su proceso de cálculo, es decir, la asimilación de datos, podemos obtener presión atmosférica y cualquier otro parámetro meteorológico y climático en cualquier locación del mundo y con alta precisión. Entonces, a ver, si tenemos desplegada una red GNSS de operación continua y se lleva a cabo el análisis rutinario de sus datos, que involucra, entre otros muchos pasos, el cálculo del retardo cenital hidrostático, existe la posibilidad de recuperar la presión atmosférica de forma indirecta desde un modelo numérico climático, un modelo climático. En el análisis riguroso de las observaciones deben ser implementadas funciones de mapeo, y esto es lo que sustenta este tipo de desarrollo. Funciones de mapeo modernas que, como dije anteriormente, se sustentan en el flujo de datos de modelos numéricos para la predicción del clima, como por ejemplo el ERA Interim, ¿sí? Y estoy hablando de funciones de mapeo como la BMF1 o recientemente la BMF3. Y bueno, o sea, este tipo de funciones de mapeo no solamente ofrece los coeficientes propios de la función, coeficientes para la parte hidrostática, para la no hidrostática, sino además valores
de los retardos cenitales, tanto hidrostáticos como no hidrostáticos. Estas funciones, bueno, por cierto, la BMF1 y el modelo numérico era interim, que es generado por este centro climático, ¿sí? Es un centro que funciona en Europa, son las recomendadas por el IERS, o sea que estamos por lo menos garantizando un trabajo apegado a los estándares mundiales, ¿sí? Entonces, volviendo, el ZHD, el retardo hidrostático, dado por el modelo climático, es llevado a la locación de interés, esto es durante el proceso de cálculo GNSS, o sea, a la estación per se, y de ahí es posible aplicar el modelo de Sasta-Moine, ¿sí? Que depende de la presión, la latitud del sitio y la altura del sitio. Simplemente hacemos una inversión en la ecuación, conocido el retardo, conocido los otros parámetros, ¡pum!, podemos obtener la presión atmosférica. Este ha sido el abordaje que hemos hecho en LUZ, tomando aquellas estaciones continuas en el país, y vemos entonces una muestra aquí a nuestro lado derecho, una muestra para las estaciones CN41, el Baúl, CN39, Quebrada Arriba. Tomamos estas estaciones porque casualmente ellas sí están colocalizadas con un sensor meteorológico. Entonces, para fines de comparación de los retardos GPS y el retardo in situ, o sea, dado por el sensor, resultó ideal. Vemos en las series en color azul justamente el que viene del sensor meteorológico y en verde la presión que proviene del procesamiento GNSS mediante el abordaje que está aquí ilustrado, ¿sí? o esquematizado, mejor dicho. Las diferencias medias van entre 1 y 4 hectopascal para todas las estaciones que consideramos en estas pruebas. Y como referencia, tomemos que el IGS sugiere una incertidumbre de más o menos 0.5 hectopascal. Entonces vemos que esas diferencias de nuestra estimación son un poquito elevadas, ¿no? Y por eso tomamos una estación placebo. En este caso, la estación La Plata, allá en la Argentina. Esta estación placebo vemos que tiene una situación bastante, o describe una situación bastante interesante porque ambas series calzan casi que a la perfección. O sea, el retardo, la presión derivada del retardo GPS prácticamente es idéntico a la presión que viene del sensor meteorológico que está ahí colocalizado, ¿sí? Entonces, ¿a qué podemos atribuir las altas diferencias en las estaciones venezolanas? Bueno, un aspecto, un factor que podemos considerar es la incertidumbre sobre el adecuado funcionamiento y la calibración del sensor que opera en esas estaciones. Otro factor pudiera ser la debilidad que tiene el modelo climático en una zona con escasos datos como para poder llevar a cabo el proceso de asimilación. Y de por sí es sabido que la región ecuatorial, que es donde estamos nosotros en Venezuela, presenta una dinámica muy compleja y por ende muy difícil de modelar. Entonces vemos que no puede ser una suma de varios factores. Claro que estas son suposiciones, ¿no? En base a documentación existente y por supuesto que hace falta mayor análisis, pero como decimos acá, no peor es nada. Aún así, esta metodología puede ser de interés para adelantar estudios sobre los efectos de carga atmosférica, tanto mareal como no mareal, en sitios de observación GNSS. Carentes de una colocalización con sensores meteorológicos. Esto mismo lo hemos hecho para estaciones REMOS y COCONET a nivel nacional y se presentan las series que revelan en primera aproximación el desplazamiento vertical por carga ante variaciones de presión atmosférica. Vemos en la parte superior para cada una de las estaciones, Maracaibo, las estaciones que están aquí como ejemplo, Maracaibo, El Baúl, Quebrada Arriba y la estación Placebo en la Argentina, en la parte superior, la variación, la variación de la presión atmosférica y el desplazamiento inducido por estos cambios de presión atmosférica. El trabajo que describe estos abordajes está aquí citado abajo y repito, por supuesto está a la orden porque nos interesa saber en qué podemos mejorar, en qué nos hemos equivocado y en qué podemos seguir innovando, ¿no? Ok, bueno, hablando entonces un poquito sobre la carga atmosférica, el efecto de la carga
es menor en zona ecuatorial y esto, o sea, no es que estoy descubriendo la rueda, ¿no? Esto lo estoy trayendo a colación porque esto se sabe desde hace mucho tiempo, ¿no? Respecto a latitudes altas, el efecto varía considerablemente y bueno, es una zona muy estable aquí en el Ecuador desde el punto de vista de la carga. O sea, estable me refiero, el efecto es mínimo, ¿no? Es difícil de apreciar. Y de ahí que hay otros rasgos que están sujetos a discusión, por supuesto, y siempre, y esa es la razón por la que siempre hemos incluido estaciones placebo para determinar cualquier efecto o cualquier error, digámoslo así, durante el proceso tanto de estimación como de interpretación. Y bueno, ya para ir cerrando la presentación, en esta parte final de la ponencia, yo quisiera enfatizar la importancia del GNSS como sensor en la atmósfera baja. Y comienzo destacando ciertos aspectos de interés sobre el vapor de agua. El agua en sus tres fases se encuentra circulando naturalmente en todos los componentes del sistema Tierra a través del ciclo hidrológico. Todos recordamos de la primaria lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico y sabemos muy bien que el agua es esencial para la vida. Es una frase que quizás suena cliché, pero es así. Entre los componentes de la atmósfera está presente el agua en su fase gaseosa, ¿sí? También líquida y en forma sólida, pero en este caso fase gaseosa, y esta especie química, es decir, el agua como gas, el agua en su fase gaseosa se caracteriza por su alta variabilidad espaciotemporal, lo que implica su distribución muy cambiante y muy dinámica. También el vapor de agua transporta gran cantidad de calor latente, que eventualmente puede ser liberado a la atmósfera o también puede ser almacenado, y de ahí su importancia en el balance energético de la atmósfera y en los sistemas climáticos y meteorológicos. El vapor de agua también se puede mezclar y puede reaccionar con otros gases atmosféricos, especialmente los de tipo antropogénico que están ahí arriba, y conducir a procesos de polución atmosférica. Entonces, el vapor de agua no solo es fundamental en el ciclo hidrológico, sino que también es un gas de efecto invernadero. De hecho, es el que más contribuye con este fenómeno. Algunas investigaciones indican que un 60% del efecto invernadero puede ser atribuido justamente a la presencia del vapor de agua. Por eso, el Sistema Global para la Observación del Clima, el GECOS, GCOS, por sus siglas en inglés, define el vapor de agua como una variable climática esencial. Este tipo de variables, actualmente hay 54 registradas, son aquellas que permiten caracterizar el clima y sus cambios, proporcionando evidencias para entender, para predecir, mitigar riesgos y ofrecer servicios relacionados con el estudio del clima. Son variables que cada cierto tiempo son actualizadas, ¿no? Por eso que se habla aquí de un estado actual de 54, pueden ser más en el futuro próximo, todo depende de cómo avance la investigación, etcétera. Pero lo que quiero puntualizar acá, el vapor de agua es importantísimo como variable climática esencial, y aquí si el GNSS nos permite determinar o cuantificar el vapor de agua aprovechando una infraestructura geodésica ya desplegada, pues ya eso es mucha ganancia, ¿sí? Entonces, siendo la geodesia, y aquí estoy generalizando, una ciencia de servicios, ya de esto habíamos hablado en otra ocasión, todas sus técnicas de observación contribuyen con el estudio del sistema Tierra y el cambio global en los términos del desarrollo sustentable o desarrollo sostenible. Durante los últimos 30 años, sí, más o menos, el aprovechamiento de las observaciones geodésicas para el seguimiento de distintos procesos climáticos y meteorológicos se ha distinguido por una mejora constante, hasta llegar a establecer esa sinergia entre geodesia y ciencias de la atmósfera. Esto, en buena parte, gracias a la disponibilidad de largas series temporales. Desde Maracaibo tenemos desde el año 97 que se instaló la estación hasta 2014, ¿no? Y eso es una serie muy larga. Pero hay otras estaciones, especialmente las del IGS, que tienen registros continuos desde el 95, recuerdo algunas en el caso de Sirgas, hasta las fechas todavía están funcionando. Claro, han cambiado los equipos, etcétera, etcétera, pero lo importante es que hay datos continuos a lo largo de toda esa ventana temporal hasta la fecha. Entonces, estas mejoras constantes que han permitido definir esta sinergia son las que se toman en cuenta
para la aplicación de las técnicas geodésicas en estudios de este tipo. Esto, en buena parte, gracias bueno, ya lo comentaba, por supuesto, no quiero repetir la misma idea, pero lo que quiero puntualizar, tomando en cuenta, por ejemplo, las series temporales del retardo no hidrostático provenientes de GPS y compararlas o introducirlas en un proceso de cálculo independiente dentro de meteorología o dentro de climatología, se pueden determinar o se pueden identificar algunos rasgos independientes a los sistemas clásicos de observación meteorológica, ¿no? Pero sobre una base temporal mucho más larga. Imagínense ustedes, por ejemplo, 30 años continuos de datos, ¿no? Ya eso para los climatólogos y los meteorólogos es de bastante utilidad. Esta variabilidad a largo plazo que podemos ver en las series de tiempo geodésicas, vamos a generalizar de esa manera, junto con el refinamiento de las observaciones geodésicas propiamente, es lo que hoy en día nos permite hablar sobre la aplicación geodésica o las aplicaciones geodésicas dentro de campos muy específicos, campos que a lo mejor antes estaban como que muy separados, ¿no? Cada quien trabajando por su lado, y hoy en día vemos que es todo lo contrario. O sea, unos toman información de una disciplina, hacen sus estudios, generan sus modelos, ¿no? Y bueno, esa es la geodesia hoy en día, esa es la geodesia del siglo XXI. Entonces, a tal punto, hoy en día las observaciones geodésicas se evalúan, se utilizan, perdón, para evaluar y mejorar modelos climáticos, o bien podemos utilizar modelos climáticos para una mejor representación de las observables geodésicas, o sea que podemos ir y venir siempre dentro de un mismo contexto observacional. Y esto, bueno, es lo que ha permitido, este potencial es lo que ha permitido a la IAG tener un especial interés en esta sinergia a partir de las variables climáticas esenciales que eventualmente pueden ser determinadas mediante técnicas geodésicas. Y en este sentido, la IAG ha establecido lo que se conoce como el Comité Intercomisión sobre Geodesia para la Investigación del Clima, ICCC por sus siglas en inglés. Este comité, creado en 2019 en la Asamblea número 27, número 27 de la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica, tiene varios objetivos. Yo quisiera puntualizar dos solamente. Uno, promover el desarrollo de los sistemas de observación geodésica, las técnicas de análisis y la generación de productos para las variables climáticas esenciales. Y el segundo, estimular el intercambio científico y la colaboración entre las dos comunidades, tanto la geodésica como la climática. O sea, estoy retomando con estos objetivos más o menos lo que había dicho hace unos segundos atrás. Por supuesto, se manejan otras metas, pero como dije, quise resaltar estas dos por la temática que estamos tratando ahora. Y una muestra tangible de los esfuerzos que este comité ha traído, ¿no?, a la sociedad en general, lo pudimos apreciar en el primer workshop que se celebró en marzo de este año, y créanme que los trabajos que se pusieron en ese workshop totalmente online fueron realmente interesantes y abren un camino muy, muy prometedor en todo esto de la meteorología GNSS y en general, cómo la geodesia puede aportar para el estudio atmosférico, para el cambio global, etcétera, etcétera. Todas estas presentaciones están disponibles, por cierto, en la página web del comité. A través de la IAG pueden llegar ahí y perfecto. Bueno, miren, aquí abajo la tienen la página. Y bueno, por cierto que en este comité está presente un grupo de trabajo conjunto que está dedicado al análisis y a las aplicaciones climáticas de parámetros troposféricos, como justamente el retardo cenital troposférico vía GNSS. Y por eso es importante para el avance del conocimiento científico en todos nuestros países alentar contribuciones y desarrollos
y el desarrollo de capacidades que sean necesarias, que sean de utilidad, para poder entender mejor el cambio climático y sus efectos, ¿no? El cambio climático existe, o sea, eso no fue un invento, no es un invento. En Venezuela, aprovechando la disponibilidad de las estaciones GNSS de operación continua, contamos con ciertos avances en esta materia, en materia de estimación antroposférica, y a nivel continental, a través de CIRGAS, se está ofreciendo a la comunidad en general el producto tropoférico. Estoy hablando del retardo cenital. Creo que a intervalos horarios, o sea, un parámetro tropoférico cada hora, si no mal no recuerdo, para todas las estaciones de la red. O sea, 400 y tantas estaciones que están aportando sus productos tropoféricos para la comunidad en general, que meteorología, climatología, oceanografía, etcétera, etcétera. Así que extendemos la invitación a toda institución dispuesta a colaborar y participar en este tipo de aventuras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, con los grupos de trabajo a nivel nacional, a nivel internacional, etcétera, etcétera. Todo por un bien común que es enfrentar el cambio climático. Ok, finalmente, con esta ponencia, la intención era brindar un panorama algo distinto de lo que estamos acostumbrados a ver cuando se habla sobre GNSS, o sea, posicionamiento en líneas generales, y vemos cómo, aprovechando la interacción de la señal con su medio de propagación, es posible ofrecer sobre una base multitemporal y con alta precisión variables que son imprescindibles, ¿no? en las aplicaciones climáticas y meteorológicas. A nivel mundial se ha reconocido la importancia del GNSS como sistema de observación complementaria para las ciencias atmosféricas en general, y en lo que respecta a la atmósfera baja, desarrollos como los que fueron brevemente descritos, hechos por nosotros aquí en la Universidad del Zulia, son los que establecen en buena medida esa sinergia esa sinergia proveniente del GNSS y de la meteorología que hemos mencionado en un par de ocasiones. Creo entonces que esta nube, nube, tropósfera, vapor de agua, nube, esta nube de palabras resume no solo lo que aquí tratamos, ¿no? Sino también el estado del arte y hacia dónde se están orientando los esfuerzos de la comunidad geodésica y la comunidad climática mundial. Y bueno, los engañé porque esta no es la última. Ahora sí, para terminar, como la razón de la ponencia es el aniversario de nuestra escuela, estamos ya finalizando el mes aniversario, Sigma cumple también un año, feliz cumpleaños. Yo quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar a todos nuestros egresados de todas las generaciones y especialmente a los que están comenzando. Y bueno, he querido traer esta fotografía, mostrar esta fotografía literalmente del baúl de los recuerdos. Vemos en pantalla al profesor César Badel. Profesor César se conecta a estas actividades, pero de forma síncrona, así que un saludo al profe Badel. Vemos al profesor Genever, profesor Villamediana, y aquí al fondo al profesor Guarnieri. Y nada, bueno, feliz cumpleaños. Chequen por favor el Instagram de la escuela, donde se ha hecho un reconocimiento a algunos profesores eméritos de la escuela. Y bueno, esperamos la torta, ¿no? Para tanto de la escuela como de Sigma. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por la atención y bueno, quedo atento a cualquier pregunta, cualquier intervención que alguien quiera hacer. Aquí está, se me olvidaba, aquí está mi contacto, el correo, por si acaso. Y bueno, ahora sí. Felicidades, profesor Víctor, por su excelente presentación. Todos los participantes pueden realizar sus preguntas en la sección correspondiente en el panel. Ya por aquí tenemos algunas. El señor Douglas Bravo le escribe: excelente presentación, profesor Víctor Ciose. ¿Cómo impactan estos comportamientos en las mediciones utilizando nuestro marco de referencia y en las mediciones rutinarias de densificación de redes? Aquí estoy. Bueno, a ver.
Realmente, hoy en día, si aplicamos este tipo de tratamiento o de modelado para reducir el efecto troposférico, hoy en día tenemos garantía plena de que aplicando, valga la redundancia, los modelos apropiados de reducción, el efecto a nivel de posicionamiento es mínimo, ¿no? Eh, entonces, no tendríamos esa preocupación, digámoslo así, de que al momento de hacer una observación y un procesamiento, el efecto troposférico va a ejercer alguna influencia mayor a la que debería hoy en día. Entonces, todo para evitar ese sesgo o ese ruido a nivel de posicionamiento, todo recae no solo en la observación debe ser apropiada, sino también en la manera de hacer el procesamiento y de hacer la reducción. Entonces, como decía, ya hoy en día ese tipo de reducciones están garantizadas. O sea, si aplicamos una buena metodología de procesamiento, introduciendo o implementando modelos apropiados de corrección. Entonces, no sé si con eso respondo la pregunta que hacía el profesor Douglas, ¿no? Un saludo de paso, profesor. Porque entiendo que la pregunta está orientada a posicionamiento, o sea, efectos a nivel de posicionamiento. Ok, también tenemos otra pregunta por el ingeniero Hermógenes Suárez. Él pregunta, ¿falta mucho para que el GPS diferencial sea totalmente reemplazado por el PPP? ¿Cuál es su opinión sobre el RT-PPP? Saludos, Hermógenes, ¿qué tal? Bueno, la pregunta es muy buena porque sobre eso se ha discutido bastante durante los últimos años. De hecho, incluso se ha discutido a nivel de círigas, ¿no? Voy a hacer una analogía entre lo divino y lo mundano, ¿no? ¿Qué es divino y qué es mundano? Y ciertamente la tendencia para efectos de posicionamiento destinado al trabajo cotidiano, el trabajo que hacemos los geodestas día a día, la tendencia es todo lo que tiene que ver con tiempo real, incluyendo PPP en tiempo real, incluyendo todo este tipo de metodologías que existen. Y estamos viendo cómo la estimación vía relativa, incluso a nivel de postproceso, está quedando reservada para trabajos de tipo científico, digámoslo así, desde los marcos de referencia hasta este tipo de aplicaciones que tienen que ver con modelado climático, modelado en general de elementos del sistema Tierra. Entonces, la tendencia va por ahí, y de hecho, todo lo que tiene que ver hoy en día, o lo que estamos viendo hoy en día, sobre estas mejoras del PPP en tiempo real o del PPK, o sea, todo ese tipo de alternativas de posicionamiento, vemos que han mejorado sustancialmente. Y es por lo que estaba diciendo hace rato, ¿no? Retomando nuevamente la pregunta que hacía el profesor Douglas, todo tiene que ver con la manera en la que estamos haciendo nuestro cálculo y la implementación efectiva de modelos de reducción que nos garanticen un buen resultado, inclusive en tiempo real, inclusive vía PPP. Entonces, resumiendo, la tendencia es esa, ¿no? Y es una tendencia que estamos viendo desde hace algunos años, la tendencia para trabajos cotidianos, para posicionamiento en general con fines cotidianos es esa. O sea, trabajar con dobles diferencias ya poco a poco se ha venido quedando rezagado en términos de aplicaciones cotidianas. Claro, claro, también hay que pensar un poco en dónde estamos trabajando. En los Estados Unidos o en Europa, por supuesto, todo esto aplicaría, pero en países como Venezuela vamos a tener que seguir trabajando con dobles diferencias, ¿no? Por un tiempo bastante prolongado, ¿no? Entonces, bueno, todo también depende de cómo lo queramos ver. Pero esa sería mi opinión en términos generales. Bueno, profesor Víctor, también le escribe el ingeniero Hermógenes, doctor Ciose, mis felicitaciones por tan impecable e interesante presentación. La No, bueno, profesora Iliana. sí, sí. Continúa, profe. No, o sea, quería más bien devolver el agradecimiento, ¿no? O sea, por la invitación que nos han extendido, no solamente a mí, sino al grupo de trabajo
acá en el Departamento de Geodesia Superior. Así que, al contrario, mi agradecimiento hacia ustedes por esta consideración. La profesora Ilianis Arenas también le escribe: felicidades, profesor Víctor, por esta excelente presentación. La señora Saray Leal también escribe: saludos y felicitaciones, profe. Excelente ponencia, muy bien explicada y clara. Bueno, saludos a la profesora Ilianis, saludos a la ingeniera Saray. Saray, por cierto, es autora de uno de los trabajos que mencionaba al comienzo, ¿sí? De los trabajos que hemos hecho aquí en Luz. Ella trabajó justamente con esa comparación del vapor de agua GPS con respecto al vapor de agua MODIS. Así, bueno, Saray, saludos también. La profesora Lisette Rivas escribe: saludos, excelente ponencia. Extiendo mis saludos a los organizadores y a quienes participaron durante todo este evento, con motivo del aniversario de nuestra escuela. Un fuerte abrazo, profesora Lisette Rivas. Gracias, Lisa, igualmente. Saludos. Blanca González le escribe: buenas tardes, muchas gracias, ingeniero, excelente presentación, saludos. Gracias, Blanca, igualmente. Ángel Romero le escribe: felicidades, profesor doctor ingeniero Víctor Ciose, muy buena presentación. Gracias, Ángel. O sea, espero de verdad que la presentación haya sido de interés, ¿no? Y sobre todo para que vean las aplicaciones que tiene el GNSS, no solamente se limitan al posicionamiento, miren el campo que hay, el campo de aplicación que podemos encontrar. Así que bueno, muchas gracias, de verdad. El ingeniero Douglas Bravo dice: gracias, si está bien, saludos y feliz cumpleaños a nuestra escuela. Gracias, profesor, igualmente. Bueno, profe, en nombre de todo el equipo de Sigma y la AAPG Luz Student Chapter, quiero agradecer al profesor Víctor Ciose por todo el tiempo empleado y la disponibilidad para llevar a cabo esta maravillosa actividad. Por ende, queremos hacerle llegar el siguiente reconocimiento. De igual forma, muchísimas gracias. De todo el equipo organizador, me gustaría agradecer a las personas que se conectaron en esta conferencia. Esperamos que haya sido de provecho y agrado para todos. Profe Víctor, si tiene algún comentario. Bueno, no, creo que ya la despedida, ¿no? De verdad, muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones también a los organizadores. Ya entiendo que hoy es el último día. Las ponencias han estado muy interesantes. En la tarde, bueno, en la tarde aquí en Venezuela continúa la serie de hoy. Así que bueno, no se la pierdan porque también va a estar interesante. Y nada, Claro, un abrazo a todos, felicidades a todos. Bueno, los invito a todos a formar parte de la próxima y última cita de las primeras jornadas de Ingeniería Geodésica Aplicada 2021, que se realizará, como dijo el profesor Víctor, hoy a las 5 p.m. hora local de Venezuela, con la presentación del webinar Actualidad GNSS, Nuevos Productos de South Surveying and Mapping Technology, SIAU, dictada por el ingeniero Marcos Higuera, recordando que pueden conectarse con el mismo link que utilizaron el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Hasta pronto.